Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Transformando Ideas. Me acompaña esta noche mi compañera Erika Gracida, y Martín Gracida. Bienvenidos nuevamente. Fíjate que dentro de estos podcasts que hemos estado haciendo, hay gente que nos ha estado por ahí recomendando que abordemos algunos temas y este tema precisamente que queremos abordar el día de hoy, que viene precisamente de estas recomendaciones de la gente que nos escribe. Gracias a todos por participar. Es el tema de la resiliencia, que es un tema que creo que es crucial para el bienestar emocional y mental, ¿no? ¿Qué opinas acerca de ello? sí, es un tema que hemos estado escuchando pues ya en los últimos años, ¿no? A partir de la pandemia también se utilizó mucho, ¿no? Ser resiliente. Y lo que vamos a tratar de abordar durante este episodio, pues es obviamente empezar desde la definición, qué significa, cómo se puede manifestar a través de conductas específicas que tenemos que hacer, pero también vamos a platicar acerca de cómo medir, cómo se mide, o sea, cómo podemos Ajá. medir la resiliencia, ¿no? Porque es muy fácil decir, no, pues, soy resiliente o no soy resiliente, pero pues qué tanto es tantito, qué tanto es muchito, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber realmente esto? Entonces, es parte de lo que vamos a platicar en el episodio del día de hoy. Así es de que sigan conectados, no se lo pierdan. Empezamos. Muy bien. Primero, quisiera preguntarte qué es la resiliencia. ¿Qué entiendes por resiliencia o qué es la resiliencia? La resiliencia, pues es la capacidad que tiene toda persona para enfrentar y superar situaciones adversas, desafíos, cambios y poderse adaptar positivamente a ellos. Pero no solamente es enfrentar estos eventos negativos, sino también salir fortalecido, ¿sí? De estas experiencias, tener un cambio positivo a pesar de la adversidad. O sea, es salir adelante de las situaciones críticas, pero al mismo tiempo aprender cosas diferentes y salir fortalecido. Eso es a lo que te refieres. Sí. Muy bien. Y desde tu punto de vista, ¿qué es importante para que una persona vaya desarrollando esa capacidad de resistir? Pues yo creo la primera arma que podemos tener es conocernos, ¿no? Es el Ujú. primero. El autoconocimiento, saber qué onda, qué pasa en mí, cómo enfrento o cómo expreso mis emociones. Desde ahí podemos iniciar, ¿no? Del autoconocimiento. Luego, de ahí podemos tener esa capacidad para ajustarnos a estas nuevas circunstancias, ¿sí? Ser positivos. Hay mucho tema en eso, ¿no? Muchos dice, me he topado, ¿no? Pues, ¿cómo voy a ser positivo o cómo voy a ver esta situación si ahorita me está, Sí, pues, estoy en el pozo, ¿no? Me es está como cuando, yendo. como cuando alguien se acerca y dice, no, pues es que ando muy deprimido y salen con el típico, "Pues échale Échale ganas, ganas, échale sí. ganas". Espérame, güey, pues si no es nomás de echarle ganas, ¿verdad? O sea, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuáles son las herramientas que se pueden poner en práctica? Sí, el ver en nosotros esas fortalezas, esas cosas buenas, a pesar de, pero sí es todo un proceso, ¿no? Porque si tú le dices a alguien que está pasando, por ejemplo, un duelo, pues no te va, te va a reventar la cara, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser posible que me digas esto, ¿no? Si ahorita, pues no lo estoy pasando bien, ¿no? Entonces, el ver las cosas, y ahí es mucho de escoger nuestros pensamientos, ¿no? Y tener autocontrol para poder, pues, empezar.
¿no? Empezar a salir de estas situaciones adversas. Es, Ahora, pero el tema es, bueno, pero ¿cómo empiezas a salir? O sea, para empezar, ok, dices, escoger nuestros pensamientos. ¿Cómo le podemos ayudar a alguien a que escoja sus pensamientos? Porque la bronca es eso. La bronca es que muchas veces la gente está inmerso en un remolino de pensamientos limitantes, ¿no? De creencias limitantes que no lo dejan darse cuenta de cuáles son sus fortalezas y pues simplemente no hay a la puerta. Entonces ahí es donde se supone que o no se supone, es el momento más oscuro, ¿no? sí, Cuando estás así en medio de toda esa turbulencia y que no te das cuenta de eso. ¿Cómo hacerle para dar el primer paso? ¿Cómo eh, hacer presentes aquí y ahora de manera consciente esos recursos que tenemos? ¿Cómo le podemos hacer? sí, el primer paso es tener la conciencia que tienes un cambio, que tienes un desafío, ¿no? Aceptar la situación, porque a veces decimos que no, o no nos damos ese tiempo, ese espacio para reflexionar. Es el primer paso, Darnos el ¿sí? tiempo para reflexionar. Ajá, bajar ese nivel de estrés que traes para que se pueda abrir tu mente, ¿Ok? ¿ok? Entonces, sí, el primer paso es el tomar conciencia de esta situación adversa, bajar el nivel de estrés para ahora sí, ok, bueno, vamos a desmenuzar la situación, ¿no? Y Ujú. dependiendo de lo que sea, porque estamos diciendo desafíos, pueden ser pérdidas. Todos entramos en un proceso y cada uno tiene diferentes tiempos, diferentes reacciones, ¿no? Entonces, pero todos vamos a estar primero con una situación adversa en shock, ¿no? ¿Ok? Y nos va a dar ansiedad y primero nos va a rebasar, pero la reflexión nos va a llevar a la adaptación. Entonces, cada uno tenemos tiempos, tenemos este ir y venir. Pero sí, el primer paso es tomar conciencia y si no puedes tú solo, pedir ayuda. Ok. ¿Ok? Eso es lo que quería preguntar. O sea, muchas veces la gente no toma conciencia no porque no quiera, sino porque no puede. ¿Mm? Entonces, el primer paso para tomar conciencia es primero reconocer que estás en una crisis, ¿no? Sí, sí, Porque sí, si no sí. reconoces que estás en una crisis, pues estás cerrado y te vas a estar dando vueltas en el mismo remolino, ¿no? De la ansiedad que no te va a dejar ver que estás, o sea, que no te va a dejar ver que puedes encontrar una solución, pues, Mm. Y ¿no? fíjate, muchas veces podemos pensar que tiene que ser este cambio algo así extremadamente, ¿no? Este, duro. Y no, a veces podemos enfrentarnos al paso de la edad, por ejemplo, o podemos enfrentarnos a una enfermedad, por ejemplo. Entonces, el cambiar nuestra rutina, el cambiar lo que tenemos que hacer, nos puede estar haciendo, este, siendo un desafío para nosotros, ¿no? Ujú, Entonces, sí, el primero es aceptar, porque puedes decir, no, no pasa nada, yo estoy bien, ¿no? O no lo demuestras, ¿no? ujú. Ujú. Ahora, hay gente que de manera natural ya tienen esa propensión o ya tienen más recursos para ser más resilientes. Hay otras personas que no necesariamente los tienen, ¿no? ¿Cómo identificar o cómo darnos cuenta de cuáles son los recursos que sí tenemos y cuáles son los que nos hacen falta? Ok. Aquí lo importante, como te decía, es el autoconocimiento. Cuando estamos en situaciones que nos están superando, eh, no volteamos a ver ni cultivamos emociones positivas, ¿no? Estamos Ujú, en ese hoyo negro. Entonces, el darle luz a eso, ¿no? La gratitud, lo que sí tengo, ¿no? Bueno, ¿qué recursos tengo para poder salir? El ir desminuzando paso a pasito
¿sí? Cada situación te puede ayudar, pero sí es todo un proceso que muchas, pues yo te digo, en total de las veces necesitas un acompañamiento. Ujú. Ok. Me recordaste con esto que estás comentando lo que decía Gandhi, decía, cuida tus pensamientos porque se volverán tus palabras. Cuida tus palabras porque se volverán tus actos. Cuida tus actos porque se volverán tus hábitos. Cuida tus hábitos porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. Tú. Entonces, Ujú. todo viene desde los pensamientos, desde cómo nosotros queremos enfrentar las situaciones y cómo realmente reaccionamos ante las circunstancias, ¿no? Ahora, ¿cómo darle un giro a eso? O sea, cómo podemos, pues sí, hacer ese cambio de switch, ¿no? Porque entiendo que para una persona que está, digamos, ante una situación muy complicada, puede ser muy difícil poder abrir la mente en ese sentido, ¿no? Sí, Entonces, como tú dices, ahí la cosa es conocerte a ti mismo, el autoconocimiento, ¿no? sí, y aquí también el proceso es diferente Ujú, dependiendo de la situación, ¿no? Podemos ver, no sé, alguien que perdió un negocio, pero podemos ver el proceso de alguien que perdió un hijo, ¿no? Podemos ver los cambios que tenemos que hacer en este mundo tan globalizado y tan diferente, que tienes que dar una respuesta y tienes que ser resiliente, ¿no? Entonces, va a depender de la situación. ¿No? Por eso te digo, no podemos así de que es una receta de cocina y paso uno, paso dos, paso tres, porque va a depender de la situación, el que podamos darle luz a estas cosas positivas, ¿no? ujú. Dentro de la psicología positiva y de las nuevas corrientes dicen que a pesar de los pesares, todas las personas tenemos los recursos para salir adelante, Ok. todas. Entonces, a Me, pesar de me- las situaciones, podemos, podemos salir. me vino a la mente con esto que estás comentando, un acrónimo que a lo mejor tú nos puedes explicar. El acrónimo PERMA. ¿Qué es- Perma. Ujú. exacto. ¿Qué significa ese acrónimo? Bueno, el que lo hizo, Martin Seligman, él Ujú, habla y ha estudiado mucho sobre el bienestar. ok, Él habla que podemos cultivar nuestras emociones positivas, es la P, ¿sí? ujú, Para poder tener ese equilibrio. Entonces, la si te E. fijas, Ujú, nuestra mente, por cuestiones de supervivencia, siempre va a estar viendo lo que falta, ¿no? ¿Sí? mm, Lo que nos da miedo, nos protege, ¿sí? La tristeza nos ayuda también a salir adelante, ¿sí? El enojo también, si te fijas, estas son respuestas que la tenemos día a día, pero nuestras emociones positivas como la gratitud, el orgullo, ¿no? El asombro, las tenemos que cultivar. Entonces, es cambiar el positivo, el chip, ¿no? eso es lo que significa entonces la P, La P. positivo. Ok. Ajá. Y la E. Sí, pues de que lo que hagamos estemos enganchados, ¿no? Ok, Y cómo nos motiva lo que estamos haciendo. ok, La R es cultivar nuestras relaciones positivas, ok. ¿sí? Al hablar de relaciones positivas, hablamos de relaciones con gente que nos hace crecer, con gente que nos nutre. ¿A Que eso te nos refieres? nutre. Ajá. Que no a los tóxicos que nomás te están criticando todo el tiempo y señalando tus errores, ¿verdad? No, o Ok, sea, gente que te ayuda a crecer igual tú.
O sea, es dar y recibir, ¿no? Ok. Luego, el que todo lo que hagas tenga que tener un significado. Es la M de meaning. Ajá. Ujú. Y el último es Pero antes de que vayas al logro. último, antes de que Ujú, vayas al último, que tenga un significado. O sea, ¿cuál es el trasfondo de eso que tenga un significado? Que sea relevante para mí, ujú. Que te que me dé dé un un propósito. propósito, que te dé un Exacto, propósito. Para exacto. ti Muy tiene un importante. significado y te dé un propósito. Entonces, ujú, Ok. muchas, Y el último, sí. y el otro es que te rete, ¿no? Que sea para ti el logro. Cuando estás en un momento de, pues, poder Logro para nada más hacer, para el acrónimo, espérame. El acrónimo está en inglés, o sea, nada más ajá, para que lo comprendamos todos, ¿no? sí, A no significa logro, es achievement, ¿sí? ajá, Por eso la A ajá. del acrónimo PERMA, ¿ok? Ahora sí, perdón, adelante. Entonces, si te fijas, este proceso Ujú. es el que te ayuda a ser resiliente, a salir adelante, Ok. a crecer, a tener bienestar y equilibrio en tu vida. Y me puedes decir, oye, pues si yo estoy en un duelo, ¿cómo voy a poder pues, pensar en algo que positivo, ¿no? O sea, Ujú, y es un proceso, ujú, totalmente. Yo te puedo compartir, yo creo, muchos, muchos momentos difíciles en mi vida que pues yo decía, pues, ¿cuándo, no? O sea, ¿cómo, cuál asombro, no? O sea, o cuál, cosas positivas si yo estoy enojada, si yo estoy, triste, ¿no? Pero el permitirte pasar por ese dolor y al final puedes ver eh, algo que puedas, dar gracias, algo que puedas aprender ujú, y llegar hasta la aceptación y tener un significado, un propósito, ¿no? Positivo. Pero te digo, es un proceso individual que necesita pues, de tu esfuerzo, ujú. necesita acompañamiento, ¿no? Ok. Ahora, esto me trae a la mente que hay una forma, hay una herramienta confiable y validada para poder medir esta capacidad de resiliencia, ¿no? De esto que estamos hablando. Porque muchas veces, no, pues es que hay que ser resilientes pues sí, pero ¿cómo lo mido? O sea, ¿cómo me doy cuenta de en qué me falta, de dónde estoy, dónde sí, en dónde no? Entonces hay un par de investigadores llamados, uno de ellos es Gail eh, Wagley y el otro es Heather Young, y ellos Ujú, crearon esta herramienta, la herramienta de la escala de resiliencia de Wagner y Young, que identifica los 5 componentes claves de la resiliencia. Esos 5 componentes son ecuanimidad, bien. perseverancia, sentido Sentido de propósito, positivo. autosuficiencia y confianza en uno mismo, ¿verdad? Entonces, Ujú. si vamos desmenuzando cada uno de ellos, ¿qué nos pudieras decir acerca de la ecuanimidad? ¿Qué podemos entender por ecuanimidad? Sí, pues esa capacidad Ajá, que tenemos para encontrar nuestro equilibrio, mantener la calma, la compostura, ¿no? ok, Ante situaciones adversas. ok. O sea, como decía Gordolfo Gelatino a su mamá, ecuánime, madre, ecuánime. Esa, ¿Ah? una actitud serena. Me dices, bueno, pero pues mi carácter es que yo soy muy explosivo, ¿no? Sí, Pero pero realmente tener carácter no es ser explosivo, o sea, tener carácter es ante los momentos más complicados, más críticos y ante las pruebas más duras de la vida, quien se sabe mantener tranquilo y ecuánime es una persona que verdaderamente tiene carácter, ¿verdad? sí.
Y aquí es mucho de también de la tolerancia, ¿no? Ok. O sea, para ser Ser tolerante. ecuánimes hay que ser tolerantes. Y Oye, pero a ver, a mí me pasa algo. A ver, espérame, a mí me ahí es pasa algo. donde A, está lo a eso vamos, difícil, ¿no? a eso vamos, a eso vamos, a eso vamos. Es, eh, yo me considero una persona bastante tolerante, pero mi tolerancia tiene un límite, ¿verdad? Mi tolerancia tiene un límite. Entonces, este, la primera vez que pasa el vecino aquí enfrente de la casa y deja que su perro haga sus gracias en la banqueta, pues a lo mejor no digo nada, ¿verdad? La segunda vez a lo mejor me asomo y pues veo quién es. Y la tercera a lo mejor le tomo una foto, ¿verdad? Y la cuarta, o sea, va a llegar un momento en el cual yo voy a estar con un matamoscas ahí en la mano, ¿verdad? Y donde vuelva a salir y se acerca ahí el vecino y el perro, le voy a dar con el matamoscas, pero al vecino, ¿verdad? Ándale, que no me ande trayendo su pinche perro aquí, ¿verdad? O sea, todo tiene un límite. Entonces, aunque haya mucha ecuanimidad, puede ser muy ecuánime, pero también el tema es que hay ciertas circunstancias que a veces te pueden llegar a sacar de quicio, ¿verdad? Sí. Y Y más también hay que algo, ponerle límites a las cosas, o sea, no puedes, o sea, este, no puedes estoicamente tolerando que estén hablando mal de tu mamacita santa, pues no, o sea, espérame, pues no se vale, ¿verdad? O sea, hay vas a cosas, responder. claro que vas a Ajá. responder, ¿verdad? Sí, sí, La sí. cosa es cómo respondes y de qué tamaño es. Tiene que ser bueno, más bien, a lo que voy es que el buscar ser ecuánime, o el comentario va en ese sentido, hay que buscar ser ecuánimes, pero también sin ser pasivos y sin también caer en el otro extremo de caer en el pecado de omisión, ¿verdad? Ser omisos a lo que está pasando, con tal de no meterme en un problema, soy omiso. Por eso tampoco está bien, ¿verdad? Fíjate, también aquí tiene mucho que ver cuando estamos en una situación, y te lo digo de manera personal, Sí. eh, pues tú me acompañaste en todo este proceso. Mi primer embarazo, nuestro primer embarazo, a las 12 semanas, pues lo perdimos, ¿no? Entonces, todo el mundo se te acerca de que, ay, pues ya, ¿no? O sea, pues ni lo viste, ¿no? Pues ya vas a ver que vas a tener otro. En ese momento, pues, o sea, no hay palabras, ¿no? O sea, y ahí es donde tienes que ser sereno, paciente, tolerante y saber que el otro no es experto, ¿no? Que lo que las tonteras que te dicen es porque quieren estar contigo, Sí, ¿no? pero luego muchas veces la gente no sabe cómo expresar las cosas. Y en esos momentos, por ejemplo, o en un caso de una pérdida, en este caso nosotros que perdimos a nuestro primer hijo, pero cuando pierdes un familiar cercano, también a un papá, una mamá, un amigo muy cercano, muchas veces lo que la gente necesita no son palabras, es la presencia. Es la La presencia simple nada más. presencia, un abrazo, un estoy contigo, eso es lo que necesita oír la gente, nada más. Ujú. Nada más, no expresiones vagas y superfluas de, no, es que estás muy joven, tienes toda la vida por delante, échale Ajá. ganas, supéralo. La O sea, naturaleza es sabia. así es Dios. Ah, espérame, güey, Sí, no le eches la culpa a Dios de esas cosas. sí, Dios Ah, sabe por qué hace las cosas. y Dios sabe por qué, o sea, son cosas que tú no quieres oír y no te sirven de nada, ¿no? No. Entonces, eso a veces también te saca de quicio y aunque quieras ser muy ecuánime, pues no puedes ser ecuánime ante ese Ujú. tipo de circunstancias. Fíjate, a mí lo que me pasó cuando pues tenía que ir al hospital a que me hicieran el legrado para limpiar y todo, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué tienen que preguntarte todos los que pasan, las enfermeras, los doctores, te vuelven a preguntar qué está pasando, ¿no? ¿Por qué estás aquí? Entonces, ya cuando llegó el anestesiólogo, o sea, yo perdí el control, o sea, yo me le Ya fui. te había interrogado todo el pinche hospital, ¿verdad? Sí, o sea, ya.
me tuvieron, o sea, sí, sí, o sea, salí de control, porque ¿por qué me tienen que preguntar cada vez que iba alguien a checarme, ¿no? Y te digo, pues eso fue yo creo que de que entré hasta que me llevaron a quirófano como 3 horas, 4 horas. Entonces, entonces, lo mismo pasa cuando ya te van a visitar y te están diciendo, no, pues ya pues, vas a ver que todo bien. Haz de cuenta que era lo mismo, ¿no? Era el mismo pensamiento, el mismo, lo que yo sentía, pero fue un proceso, ¿no? O sea, pues no me voy a poner aquí a gritar, ¿verdad? O sea, Mm. es de ahí la tolerancia, es de ahí la paciencia. Entonces, sí, primero vas a estar enojado, primero vas a estar triste, es normal, vas a pasar por todos estos procesos, ¿sí? Y lo que te digan, pues no, o sea, no te va a hacer, no te va a servir más que lo No, que no, no tú te hace sentido. hagas, sí, más la que tú hagas. Ok. Entonces, el cambiar de pensamiento, pues sí cuesta, ¿no? O sea, pues yo, ¿por qué tengo que estar sufriendo esto, no? Entonces, la pregunta correcta no es por qué, sino es ¿para qué? ¿No? Ok, pero ya estamos entrando en temas de duelo y ahorita no es el tema. Estamos hablando de resiliencia. Pues sí, Después haremos un podcast de específicamente puro duelo. de puro duelo, ¿no? Pero de las etapas del duelo. Que ya Pero es estamos, que sí, ya todo el mundo, se asocia mucho en claro, se asocia cuestiones porque tiene, de adversidad, ¿no? exacto, porque tiene el mismo proceso del duelo es el mismo que se sigue cuando estás enfrentando una adversidad o una pérdida, porque, por ejemplo, el perder un negocio, el perder un empleo, el perder un amigo, una amistad de muchos Una amistad de años, muchos años. un grupo de amigos, el tener que dejar ahora sí que por cuestiones de migración, ¿no? Tienes que dejar tus amigos, tu ciudad, tu patria, Tu país, tu país, te tienes que ir a a otro lugar. Todos esos son procesos de duelo también, ¿no? Y ahí también se ocupa ser muy resiliente, pero tienes que conocer cómo manejar eso para poder poner en práctica esto. Y como decíamos ahorita, regresando al tema de los 5 componentes de la resiliencia, ya platicamos un poquito acerca de qué significa ser ecuánime. ecuánime. Y ahorita también eh, me gustaría platicar un poquito acerca de la perseverancia. ¿Qué significa perseverar? Es esforzarte, ¿no? Ser constante. Y aquí es entender que vas a pasar de estar enojado, de estar triste, de pues, no verle la salida a la situación, pero sí, sí hay, ¿no? Entonces, es estar ahí, es ese esfuerzo, ¿sí? Que necesitas para decidir, para ir quitando los obstáculos, ¿no? Es una cualidad para que puedas alcanzar tus objetivos. Mm. Fíjate, Determinación, paciencia, disciplina. ujú. Fíjate que la raíz etimológica de la palabra perseverancia viene del latín perseverantia, que significa constancia, firmeza o tesón, y significa continuar con firmeza, persistir. Perseveraus proviene de las palabras per, que significa muy, y severus, que significa estricto. Entonces, es la capacidad de persistir de manera metódica a pesar de los obstáculos y las distracciones. O sea, seguir, continuar, no darte Seguir, por vencido, no darte seguir. por vencido. Eso es lo que significa la Y a palabra. veces vas a sentir que andas como una mulita, ¿no? De que vas unos pasos para adelante y otros pasos para atrás, ¿Sí? ¿no? Pero vas poquito a poquito, poquito a poquito, ser seguir y seguir y Ya. seguir. Y aquí, por Simple. ejemplo, en, te digo, va a depender de cada caso, pero en una situación que te reta, pues el perder el control, pues te da sufrimiento, ¿no? O sea, te enoja. Es pasar por esas emociones, es dejar fluir.
Entonces, ahí está la disciplina, la constancia, el ser perseverante. Ok, bien. Fíjate que en hebreo también significa mantener una actitud constante en la búsqueda de un objetivo o en la defensa de una opinión. Eso también significa en hebreo. Entonces, en diferentes idiomas es básicamente lo mismo, es ser tenaz, no claudicar, no derrotarte, ¿no? Entonces, el, el, el- el perseverar es el seguir luchando hasta encontrar o lograr el objetivo. Creo que este tema de la perseverancia como tal, como una virtud de el carácter humano, se ha ido perdiendo en las últimas fechas con las últimas generaciones porque están como que muy acostumbrados a la inmediatez, a conseguir todo rápido y fácil. Entonces, muchas veces no ha habido o se está perdiendo el, la disciplina del esfuerzo, ¿no? De obtener las cosas por el esfuerzo, por mérito propio, ¿no? La meritocracia, ¿no? Se está perdiendo, se ha ido perdiendo. Entonces, eh, y eso frustra mucho a los muchachos, frustra mucho a las nuevas generaciones. Entonces, en nuestros tiempos, por ejemplo, cuando a nosotros nos tocó estudiar o cuando nos tocó en los primeros trabajos, pues tienes que hacer méritos y empezabas desde abajo, ¿no? Y tenías que ir subiendo escalones en la organización a fuerza de méritos, ¿no? A fuerza de hacer bien las cosas, de dar resultados, ¿no? Sí, Este, y ahora, como que la parte de esa perseverancia o ese ir logrando resultados a partir de tus méritos, hay ciertas personas que no lo toman en consideración como tal, o sea, le dan más peso a otro tipo de efectos, ¿no? Que pueden ayudarte a llegar, como el tener un buen padrino o una buena palanca o algún recomendado, un conocido. Entonces, como que ese efecto de la perseverancia, que es tan importante para el tema de la resiliencia, es difícil de cultivar y no lo puedes cultivar más que practicándolo. O sea, el ser sí, perseverante no lo puedes cultivar más que practicándolo. Es exactamente como aprender matemáticas. ¿Cómo aprendes matemáticas? Pues haciendo los problemas, practicando. practicando, exactamente lo mismo, ¿no? Sí, aquí hay mucho el que sepamos manejar la frustración. Entonces, sí, en nuestra época, ay, ya bien grande, ¿verdad? El juego nos En aquellos permitía, años. el juego nos permitía eso, ¿no? Había Sí, unas reglas, pues no dichas, ¿verdad? En nuestros juegos, en salir a jugar a la calle, ¿no? Hasta para pelearse había reglas. sí, claro. Tenías que esperar tu turno. Muchas de esas cosas se han limitado, desgraciadamente, pues el entorno ha cambiado, ¿no? Los hijos ya no les tocó estar ahí afuera porque pues la inseguridad no lo permitía, ¿no? Entonces, en otro sentido, ¿sí? Desarrollar en este nuevo entorno, con tecnología, en este nuevo entorno de nuevos espacios, desarrollar esta autodisciplina, desarrollar, el marcarte metas claras, ¿no? Específicas, a lo mejor cortitas, para ir desarrollando esta capacidad, ¿no? Esta habilidad de ser perseverante. Fíjate que esta taza que traigo ahorita va muy ad hoc con este tema de la perseverancia, ¿no? A ver si se alcanza a ver, no se alcanza a leer No, también. no sé qué. No se alcanza a leer también. Ahí más o menos, ¿no? Más o menos se alcanza a leer. Bueno, lo que dice la taza dice, winners never quit and quitters never win. Es decir, los ganadores nunca renuncian y los que siempre renuncian nunca ganan, ¿verdad? Ujú. Eso es a lo que se refiere la perseverancia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí podemos, también eh, en este problema podemos irnos por el lado fácil y ahí está el alcohol, ¿no? Están las drogas,
¿no? El querer superar Pero una esos son escapes, situación, o sea, esos son ajá, escapes que no te van, realmente, no, o sea, de repente va a llegar ahí un tarado que te va a decir, no, échate este cóctel y con esto vas a superar todo, pero ya sabemos que es puro cuento, o sea, no pierdes, ¿no? Pierdes no hay más. que caer en ese tipo de cosas. Bueno, entonces ya hablamos de ecuanimidad y perseverancia. El siguiente punto de la escala de resiliencia de Wagner y Young es el sentido de propósito. Sentido de propósito. El sentido de propósito, que ahorita ya lo mencionabas, Ujú. que es el buscar algo que te motive, buscar algo que te llene, buscar algo que sea ese motor interno, ¿no? Que te mantiene automotivado. Que muchas veces, por ejemplo, me encanta la raza de recursos humanos a veces porque dicen, es que hay que motivar a la gente, hay que motivar. Eso depende de ustedes como líderes. A ver, güey, pues, sí, güey, por supuesto que depende de nosotros, pero también, a ver, la gente tiene que también poner de su parte, o sea, gente que no está automotivada, gente, o sea, es parte de lo que tú tienes que buscar cuando estás contratando a alguien para una posición, ¿no? Tienes que buscar que las personas tengan esa característica de que les gusten los retos, que tengan un sentido de propósito, que les guste, que estén echados para adelante, como decíamos antes, ¿no? Estar echados para adelante, que sean gente que no es pasiva, que no está nomás ahí esperando a ver qué le dices. Y si no les dices nada y se quedan como árboles, nomás viendo el maldito teléfono todo el día, ¿verdad? Entonces, ese sentido de propósito, ¿qué onda? ¿Cómo lo logramos? A ver, ¿qué me recomiendas? Pues sí, el sentido de propósito va a ser de acuerdo a nuestras convicciones, ¿no? O sea, qué significado tiene y que tenga una dirección clara a lo que queremos hacer. Entonces, ahorita que decías de recursos humanos, hay que motivar a la gente. Desde que los contratas, te puedes dar cuenta qué los motiva, qué es Pero, lo que sí, a ver, quieren, espérame, qué sí te puedes dar dirección cuenta. tienen. Sí, sí te puedes dar cuenta, pero te vas a dar cuenta si haces las preguntas adecuadas. Ese Ah, es el pues problema. sí. Ese es el problema, ¿verdad? Porque hay mucha gente que cree o creemos que porque tenemos ya 15 años de ser jefes ya somos unas pistolas para entrevistar gente. Y resulta que tienes 15 años de estar haciendo mal, güey, porque no haces las preguntas adecuadas. Entonces, no haces entrevistas orientadas o no haces entrevistas por competencias laborales. Haces las Ah, entrevistas mal. Entonces, como que muchas veces dejamos como que a los de recursos humanos que hagan la entrevista y luego cuando ya te los pasan a ti, tú asumes que la gente de recursos humanos, el primer filtro ya checó si tenían ecuanimidad y perseverancia y sentido de propósito, y si eran automotivados, y que la verdad es que quién sabe si haya pasado, ¿verdad? Y ¿Verdad? aquí va mucho también el ver o indagar o reflexionar sobre los valores, ¿no? Sobre qué le apasiona, qué metas quiere, ¿no? Qué es lo que Si tiene puede alguna ambición en la aportar. vida, ¿verdad? O sea, Ajá, qué tipo de ambición tiene, ¿no? ajá. Desde sus fortalezas, por ejemplo, con tus fortalezas, ¿cómo puedes contribuir a solucionar algo en tu entorno, ¿no? Desde ahí, por ejemplo, una pregunta. Desde ahí te puedes dar cuenta si esta persona puede estar en esta línea de equilibrio, de estar en esta línea de automotivarse, ¿o no? Ujú. ¿O no? ¿O no? Entonces sí, o sea, y más cuando tienes una situación adversa, tus ojos no están en eso, ¿no? Entonces necesitas ayuda para voltearlo a ver, ¿sí? Ok. Ahora, Ujú. hablando del siguiente componente, ya hablamos de ecuanimidad, perseverancia, sentido de propósito. Hablando del siguiente componente, que es la autosuficiencia. ¿A qué se Ujú. refiere ser autosuficiente? Creo que es muy clara la descripción de la palabra como tal, ¿verdad? Pero buscando así ejemplos muy pragmáticos, muy prácticos de cómo demostramos autosuficiencia en la casa, en la escuela, en el trabajo,
en el equipo de fútbol, en el grupo de la iglesia, en cualesquiera que sea nuestro rol social. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta si estamos actuando como una persona autosuficiente o no? Sí. Aquí el primer punto es el que tú puedas satisfacer tus propias necesidades, ¿no? A Tendemos a ver. echarle la culpa a los Bueno, demás y bueno. no, y no responsabilizarnos de nosotros. Entonces aquí es esa capacidad de satisfacer tus propias necesidades, resolver tus propios problemas sin echarle la culpa a los demás. O sea, sí vamos a necesitar la ayuda de de nuestro entorno, ¿no? Si estamos en familia, si estamos en un equipo de trabajo, sí, pero ¿de qué te responsabilizas tú? ¿Sí? Eso es la independencia y la confianza en ti mismo, lo que te puedes ayudar a ser Hay, 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 autosuficiente. hay, hay dos tipos de personas en este mundo. O sea, la gente que le echa la culpa al universo por todo lo que le pasa, ¿sí? Y la gente que sabe que está en sus manos el hacer que sucedan las cosas, ¿no? Entonces, las personas que le echan o buscan culpar al entorno o al gobierno o al jefe o al compañero de trabajo o al del otro departamento o al proveedor o ay, es que el material o ay, es que, El es que. el es que. El es que, El cuando es que. quites el es que de tu vocabulario, vas a cambiar tu chip bien cañón, ¿no? Cambiar, con eso cambias el chip, porque el es que todo lo que viene después de la palabra, de esa frasecita, es que es puro bullshit. Sí, Todo lo que viene después es puro bullshit, es puro estarte tú mismo autosaboteando, ¿no? Entonces, las personas que tienen ese approach o esa manera de ver las cosas, se le llama en psicología que tienen un locus de de control control. externo. ¿Eso Ujú, qué significa? Que le echan la culpa a todo lo que está fuera de ellos, de todo lo que les pasa a ellos, como ya lo platicamos. Y las otras personas, las personas que son autosuficientes, autocontrolados, ¿sí? Que tienen el otro enfoque, que saben que las cosas suceden si ellos las propician o las empujan, eh, a esas personas que no le andan echando la culpa a los demás, que asumen su responsabilidad en la vida y se encargan de salir adelante con lo que ellos quieren. A esas personas se les llama que tienen un locus de control interno. interno. Ujú, Entonces, eso yo creo que es una diferencia también significativa a la hora que estamos platicando acerca de la autosuficiencia, porque una persona autosuficiente normalmente se identifica a una persona que tiene un locus de control interno, ¿sí? Que sabe que está bajo su control lo que quiere hacer y busca el logro de los objetivos a pesar de las circunstancias adversas, ¿no? ujú. Bien. Sí, el tener la capacidad para cuidarte a ti mismo y tomar decisiones, ¿no? Sin necesidad de la aprobación de los demás o qué dicen los demás para que tú hagas. Entonces, Ahora, eh, hablando de ese tema de la aprobación de los demás, digo, eh, algo que es muy complicado, muy, muy complicado, es estar de repente rodeado de un montón de gente que está pensando que todo es negro, ¿verdad? O del otro lado, estar rodeado de pura gente que piensa que todo es blanco, ¿verdad? ujú, Y el mundo no es blanco y negro. hay grises, sí. El mundo no es monocromático, ¿verdad? El mundo tiene una escala de gris impresionantemente grande, ¿no? ¿Y qué crees? Que si volteas para el otro lado, también tiene colores. Ujú, Entonces, cuando tenemos esa apertura de mente para ver realmente o tratar de identificar todo lo que hay alrededor, es cuando nos topamos en ciertas ocasiones con eh, el problema de tratar de estar, ahora sí que predicando en el desierto, ¿no? A veces te sientes que estás como Juan el Bautista, ¿no? Ahí en medio del desierto predicándole las piedras, ¿verdad? Porque nadie quiere hacer caso, ¿no? Y algo que es bien, bien significativo en ese sentido es, hay una frase por ahí muy interesante que me gusta mucho, eh, que hace alusión a la forma en que la gente cree que puede cambiar el mundo hoy día, ¿no?
la gente cree, ay, sí, voy a cambiar el mundo, voy a poner una frase bien bonita, ¿no? En el Instagram o en el TikTok voy a hacer un video bailando y ya con eso cambié el mundo, ¿no? Con una plantita acá atrás, ah, ya soy sustentable, ¿no? A ver, güey, a ver, el mundo no cambia con tu opinión, ni con lo que postees, ni con los videos que quieras hacer. No va a cambiar con eso el mundo. ¿Ya? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo en este programa, por ejemplo, en estos podcasts con Transformando Ideas, para abrir el diálogo, abrir la plática, pero para mover a la gente hacia la acción. Entonces, porque el mundo no cambia con tu opinión, cambia con tu ejemplo. Entonces, a través del ejemplo que tienes, o sea, de lo que tienes que hacer tú en el día con día, es como realmente vas a poder hacer ese cambio en la gente que está alrededor, ¿no? Y eso a veces te decía, puede ser muy frustrante, ¿no? Como la fábula esa del águila que creció en medio de un gallinero, ¿sí te lo sabes? A ver, cuéntamela. Pues resulta que una vez un huevo de águila, por una razón desconocida, fue a dar a un gallinero, ¿no? Entonces, ahí entre las gallinitas, ahí lo empollaron, ahí entre unas de las gallinas empollaron al huevito y pues al llegar el tiempo de la eclosión del huevo, pues salió un polluelo, pero un águila. Entonces los demás polluelos lo veían y también las demás gallinas lo veían bien raro, ¿no? Qué feo está este pollo, ¿verdad? Está bien feo, está bien feo. Pero bueno, está bien feo y todo, pero bueno, ok, ahí empezó a crecer junto con las gallinas, empezó a crecer junto con las gallinas y conforme fue creciendo, pues fue actuando como gallina, ¿no? Y caminaba como gallina y se movía como gallina y le empezaron a salir plumas y poco a poco, a pesar de que fue creciendo, actuaba como gallina hasta que un día se dio cuenta de que, pues de que era muy diferente, ¿no? Y también todos los demás lo veían y se daban cuenta que era muy diferente. Entonces todos los demás lo criticaban, ¿verdad? Todos los demás lo criticaban. Y hacían mucha mofa de su tipo de pico y mucha mofa de su tipo de su altura, del tipo de cuerpo que tenía. Ah, mira, nada más está súper flaco, ni parece gallina, ja, ja, ja. Y se burlaban de él, ¿no? Hasta que un buen día extendió las alas y empezó a volar y salió del gallinero y se dio cuenta que nunca fue una gallina, ¿no? Ahí fue cuando se dio cuenta que era un águila. Y cuando salió volando, las demás gallinas solamente se le quedaron viendo, ¿no? Y hasta ese momento, incluso en ese momento, lo siguieron criticando, ¿verdad? Entonces, eso también le pega mucho la confianza en la gente, ¿no? Sí. Le pega mucho y es el siguiente punto, la confianza en uno mismo. Entonces, eh, el otro día leí una nota que también me hizo mucho sentido, ¿no? Que decía, un artículo puede valer mucho o puede no valer nada, dependiendo de quién lo aprecia y si lo aprecia la persona que lo está viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un, un auto de colección, ¿no? Un Mustang 65 en perfectas condiciones, para una persona que sabe de autos, es una joya, ¿no? Sí. Es una joya y está dispuesto a pagar una muy buena lana por un auto de ese tipo, ¿no? Pero para otra persona que no aprecia o que no sabe de autos, pues lo va a ver y dice, es una carcacha vieja, o sea, no vale nada, ¿no? Entonces, todo depende también eh, de quién esté viendo, quién lo esté apreciando. Y algo que a mí, como anécdota, que me ha pasado algo muy curioso a lo largo de mi carrera, es que yo he aprendido que mientras estés tú haciendo bien las cosas y las haces bien, tarde que temprano alguien se da cuenta de que estás haciendo bien las cosas, ya sea dentro de la empresa en la que trabajas o fuera de la empresa en la que trabajas, pero alguien lo nota. Siempre Ujú, hay alguien que lo nota. Tú muchas veces estás dentro de un ambiente laboral poco tóxico, donde te tocan ahí compañeros que son envidiosos o agresivos, y ya lo contaba la vez anterior ahí en un podcast que tuve con Rafa Guerra, ujú, en la fábula de la luciérnaga, ¿no? ujú, Y las ranas, ¿no? Este, que hay gente que simple y sencillamente no puede soportar que tú brilles más que ellos, ¿no? Y buscan sobre cualquier manera o de cualquier forma buscan cómo comerte, cómo aniquilarte, cómo ujú. expulsarte, ¿no? Porque ellos quieren seguir viviendo en su mundito
ahí chocoroso, ¿verdad? Lleno de cosas raras, ¿no? Y es que si te fijas, la seguridad que nos da el aceptar nuestras propias capacidades, ¿sí? Y saber de nuestro valor personal. No todos trabajamos en eso. Y eso es lo que hace, lo que dificulta, ¿no? Ah, este brilla más, así como el sapo, ¿verdad? Porque yo no. Me va la Entonces, luciérnaga, me lo voy a comer. Ok, nomás porque brilla, nomás por porque eso me lo voy a comer, brilla. ¿verdad? Nomás por Pero, eso. pero si yo puedo ver, ah, qué padre que brilla, ¿cómo brilla? ¿Cómo puedo? A lo mejor yo también, ¿no? O con su brillo y con lo que yo hago, podemos hacer cosas, este, padrísimas, ¿no? Ese es mucho trabajo personal, ¿sí? Pero fíjate y coincido en lo que dices, pero fíjate que muchas veces me ha, lo he visto en gente que se acerca conmigo, a la gente que le damos coaching, incluso a mí también me ha pasado, a ti también te ha pasado, Ujú. que de repente estás en una empresa o en un organismo o en un grupo, ¿no? Y hay gente que te agarra una envidia y una tirria horrible y te buscan hacerte pedazos, ¿verdad? Como de lugar, ¿verdad? Porque la forma en la que tratan de destacar es opacando a los demás. Dice por ahí, no me acuerdo qué filósofo era, al rato me acuerdo. Había un filósofo que decía, nunca pelees con un cerdo, porque el cerdo te va a llenar de suciedad y le va a encantar, güey. El único que va a salir perjudicado de ir es tú. Entonces, no te pelees con un cerdo, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema específico de la confianza en uno mismo, todo eso abona o, o en algunas ocasiones, aunque tengas un nivel de confianza muy alto, llega un momento en el cual tanta gente te está diciendo cosas negativas que a veces puedes llegar a dudar a ti mismo y decir, ay, espérame, güey, espérame. A ver, güey, no, espérame, pero ¿por qué? Ajá. No soy una gallina, güey. Yo llegué Sí, aquí siendo un águila, yo sé que soy un yo, águila. Yo no soy ya, una gallina. Ahí se ven, cabrón, adiós, ¿verdad? sí, aquí va a estar le des peso a lo que, a tus pensamientos, o sea, lo que tú te dices a ti mismo y no a lo que oyes de los demás o darle el peso que merece, ¿no? O sea, alguien que te está, diciendo cosas negativas de tu persona, analiza, bueno, qué puedo aprender, qué no, pero lo importante es lo que tú te estás diciendo. Me gustó Muchas mucho el otro veces día. somos Perdón. muy duros con nosotros mismos, ¿sí? No nos reconocemos, no nos, premiamos, sino nos estamos diciendo cosas negativas. O sea, si haces consciente, ¿qué es lo que te dices todos los días desde que Dios amanece? Haz ese trabajo, no todo el mundo lo hace, ¿no? El otro día me gustó mucho una frase que dijiste, no me acuerdo ahorita exactamente cuál es, para que me la vuelvas a decir. ¿Cómo dijiste? Los pensamientos irracionales, ¿cómo iba? Que De los tienes. pensamientos, ¿tienes pensamientos irracionales que te están limitando en tu toma de decisiones? Esa es una manera muy polite de decir, estás un pendejo, ¿verdad? No. Me encantó. Otra vez, ¿tienes pensamientos irracionales que te limitan en tu qué? En tu toma de decisiones. Que te limitan en tu toma de decisiones. Es una manera muy polite de decir, estás bien pendejo, compadre, ¿no? Oye, Entonces, creo que pero yo voy a tomar nota de eso y lo voy a aplicar, ¿verdad? sí, aquí se puede pensar, ¿no? El ser optimista, tus pensamientos positivos, o si hablas hasta de la palabra felicidad, ¿no? Como Que el te compa dicen, este de Cornejo, ¿te acuerdas? sí, tú no eres un pendejo cualquiera, ¿no? No, tú eres un gordo pendejo excelente. México México necesita necesita gordos gordos pendejos pendejos como tú. excelentes como tú, ¿verdad? Pero sí, el dar conciencia, hacer conciencia de lo que te estás diciendo todos los días, Ujú. ¿sí?
nosotros le damos luego peso a lo que dicen los demás, que van a decir de mí, me van a aceptar, y como quiera te van a criticar, ¿no? Sí, 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 sí. Tú haz lo que a ti y tus valores y tu conciencia te dicten, ¿no? Sí. y, y el valor que tú te das. Y aquí sí, o sea, es triste. Digo, yo me he encontrado en la consulta en las parejas, en la consulta con los chavos, que ese es el meollo del asunto. O sea, yo no me puedo llevar bien con el otro porque yo ni siquiera me amo, ¿no? ¿Cómo voy a amarlo al otro? ¿No? Y ahí el tema más de fondo también, como tú bien dices, es que no estamos, desafortunadamente, en Latinoamérica no estamos en una cultura del reconocimiento. No nos reconocemos ni nosotros mismos. Somos malísimos para reconocer a los demás. Malísimos. Es más, se ve a veces hasta como un síntoma de debilidad. Sí, o es que no hay que reconocerse, o sea, te tienes que exigir más, no es de No ser les des vanidoso, reconocimientos, no les des ¿no? reconocimientos a la gente porque lo van a querer más dinero. Sí, ¿no? O tú decir, oye, pues este mes me fue bien fregón, yo me marqué esta meta y la cumplí, y por consecuencia me regalo algo, simplemente, ¿qué me digo? ¿No? Ahora, también eso viene mucho de la mano en la industria, por ejemplo, de los dueños de negocios o capitanes de negocio, eh, directores de empresas o directores generales allá en los altos niveles corporativos, que son unos malditos insaciables, o sea, insaciables, insaciables. O sea, ahorita tienen, no sé, por decirte un número, este, en una economía muy complicada, ¿no? Muy, muy complicada, tienen utilidades de, por decirte un número, el 15%, 20%. Y todavía se ponen bien locos. ¡Ah! Es que no es suficiente. Tenemos que tener un 40. Ay, cabrón. Y los que tienen 40 dicen, no, tenemos que tener un 60. Y los que tienen 60 quieren 80. O sea, son insaciables. O sea, ese tipo también de falta de conciencia, pues, porque es una falta de conciencia eso, ¿no? Luego, por ejemplo, ¿cuántos años no pasó y se veía en las grandes automotrices como General Motors? Yo me acuerdo perfecto que un tema de escándalo cuando quebró General Motors, este, fue precisamente que salió a la luz pública cuáles eran los bonos anuales que que recibía el CEO, y eran cantidades estratosféricas, o sea, estratosféricas. Eran bonos de 10 15 millones de dólares, dices tú, y los trabajadores bien enojados, ¿no? La gente del sindicato de la compañía de General Motors, bien molesto porque dicen, oye, pues, ¿cómo puede ser posible, güey, que con el sudor de todos nosotros está generando la riqueza de la compañía? Y el que se está quedando con la mayor cantidad de la riqueza de esa compañía, pues es este señor. Y a ver, si tiene mucho mérito, claro que sí, ¿verdad? Pero es ofensivo para la gente ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso, volviendo al tema, porque creo que nos salimos un poquito. Eh, Sáquelo, sáquelo. Nos salimos un poquito del tema. Pero Volviendo al tema es el sí, reconocimiento, ¿no? Estábamos diciendo, ¿no? vamos hablando del La reconocimiento, ¿no? autoconfianza y cómo Ujú. nos reconocemos. Ahí hay una frase que me gusta mucho a mí, de los del ideario Cuauhtémoc. Hemos platicado en alguna ocasión de eso. A lo mejor valdría la pena en un episodio hablar Analizarlo. específicamente, Ajá. analizar todo el ideario Cuauhtémoc. En uno de los puntos del ideario Cuauhtémoc dice, que hay que reconocer el mérito del trabajo del trabajador manual, porque sin su esfuerzo no sería posible el éxito de la compañía, ¿no? Ujú.
o los beneficios que puedes tú también llegar a tener como ejecutivo. Entonces, está muy padre el liderazgo de Cuauhtémoc. Digo, nosotros, tanto la gente que trabajó, en mi caso, por ejemplo, que trabajé en Grupo Alfa, que estudié el TEC de Monterrey, la gente que estuvo en todas las empresas del Grupo Alfa, pues la gente de cervecería Cuauhtémoc, ¿no? Era el ideario, o sea, de alguna manera la guía, ¿no? La guía de Ujú. comportamiento, de valores y de liderazgo que buscaba don Eugenio Garza Sada, ¿no? Sí, Este, pero va a ese punto, o sea, él hacía mucho énfasis en eso, en el reconocimiento y también hacía mucho énfasis en que no debes de vanagloriarte, ¿no? Con tus triunfos delante de la gente porque eso te resta estatura, ¿no? Estatura moral. sí, pero sí, 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 sí. El reconocer, reconocer el esfuerzo de los demás y reconocer tu esfuerzo, aprender y estar en esta sintonía de mejora continua, no todo el mundo la desarrolla. Como que estamos en piloto automático, ¿no? Y de No, y todo también nos pasa, quejamos, ¿no? Ay, no, desde que Dios amanece y no, y te también pasa. cruzan. También pasa, o sea, te das cuenta, un síntoma inequívoco de que hay un ambiente tóxico en una empresa es que cuando hay que resolver una situación, ¿no? Dicen, oye, necesitamos cualquier cosa. Este, necesitamos un voluntario para que vaya a recoger las playeras que vamos a entregarle a la gente. ¿Quién quiere ir? Sí, tienen el O que, mantra de que pues no es lo mío, ¿no? o que empiezan, no, es que, ¿y a quién le tocará eso? ¿Por qué nadie lo quiere agarrar? Es que, y empieza, ¿no? A mí no me toca, a mí no me toca, y yo por qué, y yo por qué. Ya cuando empiezan con el síndrome del yo por qué, es un síntoma inequívoco, inequívoco de que de que hay un problema muy, muy fuerte de liderazgo y que no existe el trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, porque le da más importancia a los logros individuales, ¿no? Ujú. Y ya tenemos tema para otro, ¿no? O sea, fíjate lo que aporta tu autoestima a tu entorno. O sea, yo creo que este, la moneda de cambio podría ser, hay una autora que se llama Virginia Satir, que es la olla llena, ¿no? O sea, en nuestras casas, cuando alguien llega en Latinoamérica, alguien llega a una casa, siempre es recibido con, pues, un guiso o Sí, sí, sí. un aperitivo, algo, ¿no? Ujú. Entonces, nuestra autoestima es esa olla llena que ayuda a Que compartimos confortar, con los a demás, ¿no? compartirlo con los demás. Entonces, si no lo desarrollamos, si no invertimos en nosotros mismos, si nosotros mismos no nos damos ese tiempo, no nos reconocemos, pues ni vamos a tener buen liderazgo, ni vamos a trabajar en equipo, nada más nos vamos a estar peleando con todo mundo porque estamos mal con nosotros mismos, no nos hacemos responsables si no le echamos la culpa al otro, ¿no? Yo soy la víctima, ¿no? Yo creo que el meollo del asunto. Entonces sí, valdría la pena analizar todo este tema. Hay 6 pilares importantes para desarrollar en autoestima. Ujú. Muy Que bien. podría ser tema de un podcast. Es tema de otro podcast, ¿no? Y bueno, aprovechando el comercial, todas estas reflexiones que estamos haciendo en este programa, en este podcast, que tienen que ver con desarrollo humano, que tienen que ver con desarrollo de la personalidad, desarrollo de habilidades y capacidades, eh, todo eso es lo que hacemos en Sinergia. Eh, es lo que buscamos nosotros impulsar en Sinergia a través de muchas cosas, a través
de mentoring, a través de masterclass, a través de proyectos específicos de cambio de cultura organizacional, a través de proyectos específicos de talleres, de seminarios. Hay un montón de herramientas que nosotros ponemos a la disposición de toda la gente para que pueda ir caminando en ese sentido hacia un crecimiento en su organización, hacia un crecimiento personal. A mí me da mucho gusto cuando, por ejemplo, se acerca una persona, ¿no? Y nos ha tocado en varias ocasiones que se acercan algunas personas dicen, oye, es que en la empresa en la que yo estoy, pues como que les vale más este tipo de cosas, no le meten, no les interesa, pero a mí sí, yo quiero crecer. Ujú, ¿Cómo le hago, güey? ¿Cómo puedo hacerle? Y ahí los invitamos, no, mira, sabes que vamos a tener este evento, va a haber este taller, este seminario, o mira, vamos a platicar y hacemos un plan específico de desarrollo de habilidades y capacidades, ¿no? ujú, Que hacemos con la gente. Y es gente que sabe que le está invirtiendo en su propio crecimiento, ¿verdad? Sabe que eso que están invirtiendo les va a redituar después en poder sentirse mucho más capaces de hacer su trabajo de una manera mucho más efectiva y sobre todo lo que está detrás de todo detrás de todo esto es la paz interior, poder tener paz interna, ¿no? Saber que estás haciendo lo que debe de ser como debe de serlo y que tengas la tranquilidad de saber que estás haciendo las cosas como debes de hacerlas, ¿no? Y aportando y sintiéndote realmente realizado como profesional y como persona, ¿no? como persona. Y aquí lo importante es que es un traje a la medida, Exacto. ¿no? Porque sí hay herramientas, metodologías, pero las adaptamos, ¿no? A cada persona. Cada Cada persona es un mundo, ¿no? Exacto. Diferente. Nos adaptamos a sus necesidades, a su entorno, a lo que Igual en necesita. las empresas, cada empresa es diferente, ¿no? Entonces, aunque sea, por ejemplo, la misma temática, no es la misma forma de abordarlo porque el entorno de cada una de las organizaciones puede ser diferente. Entonces, ahí es donde entra ese diferenciador que tenemos que hacer, ese distingo de cómo aterrizarlo, ¿no? Muy bien, pues quería aprovechar para hacer este comercial. Eh, Síganos en redes sociales por ahí, sugiéranos algunas preguntas, algunos temas. Estamos abiertos a seguir platicando de estos temas tan interesantes. Y obviamente a quien esté interesado en saber un poco más de estos temas nos puede contactar. Y para quien esté interesado también acerca de saber más acerca de la escala de Wagner y Young, nos puede contactar también y le podemos pasar por ahí una liga interesante para que pueda consultar de qué se trata esto, ¿no? Y Sí, también tenemos también un taller específicamente dedicado a este tema de la resiliencia, ¿no? Para quien tenga interés de ahondar más en estos temas, ¿no? exacto. Pues muy bien. ¿Con qué te quedas el día de hoy con de este importantísimo tema de la resiliencia? Pues que es una habilidad que podemos desarrollar todos. Como te decía, todos tenemos los recursos para poder salir adelante. Ujú. Solo necesitamos pues, darles luz. Eh, y, y escuché hace poquito, pues nada es eterno, ¿no? La situación que estés pasando el día de hoy va a pasar, todo Así es. cambia. Ese sí es una constante. Ujú. Entonces, si hoy te sientes ahí tirado en el piso, pues de ahí es para arriba, ¿no? Entonces, el que podamos cambiar nuestro chip y podamos ver lo que sí hay, lo que sí somos, ver nuestro valor, nos va a ayudar a ser resilientes. Yo me quedo con eso que estás diciendo, me quedo y con esto finalizo con una oración de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Que dice, nada te turbe, nada te espante, ¿no? Todo se pasa,
Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le Nada falta. le falta. ¿Ok? Pues muy bien, síganos entonces en redes sociales, síganos, búsquenos en Facebook como Desarrollo Humano Sinergia, en el TikTok, que nos está yendo bastante bien el TikTok, búsquenos como Sinergia con tres, Ujú. ahí nos encuentran en el TikTok, en YouTube como Sinergia 807, ¿sí? Sí. Sinergia 807. Y bueno, pues invitarlos a que sigan explorando más temas, más cosas y sigan pendientes de lo que andamos haciendo por acá. Vamos a tener también más invitados aquí en este podcast. Posteriormente les vamos a sorprender por aquí con algunas otras personas que nos van a estar acompañando aquí en el podcast. Muy bien. Muchas gracias por el favor de su atención. Como siempre, encantados de poder estar aquí con ustedes y compartir este pequeño tema que hablamos y tratamos el día de hoy, el tema de la resiliencia. Estuvimos con ustedes Erika Gracida. y Martín Gracida. Cambio y fuera. De este lado porque luego no sale.